Bueno, y este programa tiene hoy una representación reforzada del Ceibo, porque a continuación vamos a entrevistar al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, al doctor Antoliano Peralta, originario de Miches, que saben que es una parte del Ceibo, y como aquí Edith es ceibana también, pues aquí está esa representación. Muchas gracias, señor Peralta, por estar con nosotros tan temprano en la mañana. Le vamos a brindar el cafecito para empezar, ¿verdad, Duchi? Sí, deberíamos brindar Maví. Pero a esta hora pega el cafecito. Pero es muy bueno el café Santo Domingo, así que sé que lo va a agradecer de todas maneras. Bueno, consultor. El presidente acaba de presentar una propuesta al diálogo nacional que ya él había anunciado, pero ya hizo una presentación formal de la misma para incluir en una reforma constitucional el Ministerio Público Independiente, es decir, que al procurador no lo nombre el presidente de la República, ni a ninguno de los procuradores, sino que sea de carrera, que sea escalafón, en fin. Y lo que quisiéramos es que nos explique los detalles de eso. Pero eso viene también con ese octavo puesto que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un voto más para el presidente que esté en el esquema anterior, porque él no puso a una persona de los suyos. Si puede explicarnos como consultor jurídico del Poder Ejecutivo los detalles de esa propuesta. Muy bien, muchas gracias. Admito que el ceibanismo está en mayoría aquí. Sí. Pero no haremos abuso de eso. Bueno, voy a comenzar por la pregunta, porque debería, en el orden lógico, dar una breve explicación sobre por qué estamos en el CES y en algún momento de la entrevista podré hacerlo. Pero esta pregunta es de gran interés y con ella quiero hacer una alusión directa y lo hago porque se trata de una persona, de un amigo, ¿no?, que es el licenciado Vinicio Castillo Semán, que hizo un comentario en Twitter y aprovecho para responder eso con un criterio didáctico. Bueno, lo que el presidente propuso ayer es lo que ha dicho siempre. Y el resumen de la propuesta de ayer, yo vine un día y las formulé aquí mismo en la campaña. ¿Y son exactamente las mismas? Sí, son las mismas. Es decir, eso se dijo en la campaña, está en el programa y fue propuesto hoy, ayer, efectivamente ante ese escenario. Ahora, cuando menciono a mi amigo Vinicio, es porque él hace una pregunta en una publicación, en un tuit. Él dice, ¿por qué un ministerio público independiente debe ser excluido del Consejo de la Magistratura? Entonces yo digo, bueno, tienes razón a media, porque si es un funcionario independiente que no lo designa el presidente, entonces ya no es un voto necesariamente en favor del Poder Ejecutivo. De manera que hasta ahí está bien. Ahora, supongamos un abogado litigante como el propio Vinicio, que llega con su toga al tribunal y llega también la otra parte, que es el procurador, el fiscal. Ajá, sí. Cada uno llega a representar, uno llega a acusar a su cliente y él llega a defender a su cliente. Solo tienen una pequeña diferencia y es que este abogado, el fiscal, escogió el juez, votó en favor de que ese juez que va a hacer el juicio fuera juez. Sí. De manera que solo eso, sin mayores detalles, explica por qué un fiscal no debe formar parte del Consejo de la Magistratura. De manera que clarísimo. Creo que con eso es suficiente. Ahora, clarísimo, y creo que él lo va a entender así, ¿verdad? Sí, me parece que sí, porque es una persona brillante y muy razonable. Otro cuestionamiento.
alguien dice, y es que el CES, el Consejo Económico y Social, es un órgano que va a sustituir a las instancias legislativas. Bueno, me apresto a responder esta, que es un poco más ingenua, pero al fin y al cabo se trata de contribuir a darle luz a la persona que se plantean preguntas y que es un derecho. El artículo 251 de la Constitución define el Consejo Económico y Social, que es un órgano establecido en la Constitución. Dice, la concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Es decir, ayer surgió precisamente en el diálogo, alguien insinuó, bueno, pero el gobierno y el partido oficial, el sector oficial, tienen mayoría en las cámaras legislativas. Pero no tienen las 2/3 partes. No tienen mayoría calificada. Sí, pero hay algunas decisiones normativas que son simples leyes ordinarias. Okay. Dentro del paquete que se presenta, que se anunció, de lo cual vamos a hablar ahora, que pudieran pasar. E incluso algunos de esos proyectos están ya preelaborados, pero el presidente quiere someterlos, enriquecerlo con él no quiere imponer esas leyes porque las considera de mucha trascendencia para la nación. Entonces él quiere concertar y ha usado el escenario ideal. Ahora, no es que ahí se van a aprobar las leyes, se van a llegar a acuerdos, luego se someten a las instancias legislativas donde están representados todos los partidos que están ahí. Tienen representación legislativa. Se supone que si esos partidos han llegado a un acuerdo, bueno, pues sus legisladores en principio deberán estar cónsonos con lo que ahí se haya acordado. No sé si usted quiere que yo siga... Sí, claro, explicando esos puntos de él. Entonces, se trata, como hemos dicho, de que la propuesta de la reforma constitucional implica la reformulación del Consejo de la Magistratura, como ya dijeron ustedes, para que sea excluido el procurador y vuelva a la fórmula original del 94, que eran 7 miembros, donde lógicamente al no ser números pares, ya el presidente no tendría el voto calificado. Esta es una situación poco usual en que un presidente propone una reforma de leyes y de la Constitución para restarse poder. Al mismo tiempo, el presidente está proponiendo que el Procurador General de la República deje de llamarse Procurador General para llamarse el Fiscal General de la Nación o de la República. Como en la mayoría de los países. Como la mayoría de los países. Y esto del nombre no es un simple maquillaje, es para acentuar la idea de que este es un fiscal. Y aquí surge una acotación que para mí tiene mucho interés. El presidente, la propuesta implica despojar a ese fiscal de otras acciones, de otras potestades administrativas, como por ejemplo el manejo del sistema penitenciario, pero más importante aún, del diseño de la política de la lucha contra el crimen. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque si el presidente no va a designar ese funcionario, ni va a tener control ni vigilancia sobre él, tampoco puede ponerlo a que realice actividades administrativas trascendentes del Poder Ejecutivo. Es decir, el presidente no puede dejar en un funcionario que no es parte del tren administrativo, labores administrativas a las cuales el presidente tiene que darle seguimiento. Es decir, cómo van las cárceles, si estas se construyen, si están deterioradas, qué ha pasado con el presupuesto de la cárcel con la comida de los presos, para poner ejemplos entendibles. Entonces, ¿dónde irían a parar esas potestades, esas atribuciones? Irían a parar a otro ente que crearía la ley, que de conformidad con lo que hemos venido diciendo, debería ser un ministerio, específicamente el Ministerio de Justicia.
para despojar, como decía Uche, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, a lo que aquí se llama el procurador, de atribuciones administrativas que desde mi punto de vista lo que contribuyen a perturbar y ocupar el tiempo de una persona que está llevando a cabo una investigación y que al mismo tiempo tiene que saber si la planta de la cárcel se dañó o si hay combustible o no para que el sistema penitenciario pueda seguir su curso de manera normal. Otra, bueno, eso con respecto al Ministerio Público, en principio es una sinopsis así general de la parte más... Ahí hay que quizás rescatar esa noción de conflicto de interés, consultor, que usted mencionaba con el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando explicaba la otra razón por la que no debería del fiscal general o el procurador general ocupar una silla del Consejo, que esa es una parte de los procesos, no debería de incidir en quién llega, en quién es ascendido en la magistratura. Algo parecido pasa también con el tema de Ministerio Público y Ministerio de Justicia. Es un conflicto de interés evidente que una entidad del Estado o un funcionario sea responsable de acusar a una persona y también de custodiarla una vez acusada. Entonces, no hay que explicarlo, es una cosa de lógica básica, y parece que esos conflictos de interés propios de ese decreto ley del triunvirato del 64, que fusionó esas dos entidades, no había encontrado una forma de ser resueltos que no fuese deslindando las funciones que en principio son incompatibles. ¿Tienen alguna propuesta para que algo similar pase con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses? Porque en su propia ley se establece que desde hace un tiempo, creo que la ley es de 2007, daba un plazo de 2 años, por tanto hasta 2009 debía ser independizado presupuestariamente y demás del Ministerio Público, porque no está bien que quien acuse sea también el jefe, digamos, o la jefa de quien genera la prueba estatal. Entonces, ¿qué hay en planes para eso? Eso también es importante para una justicia independiente. Eso es correctísimo. Por eso, y lógicamente yo terminaba diciendo que lo que yo expresaba era una sinopsis, una idea general, porque por razones de tiempo no pudiera entrar en detalle, pero dentro de los planes de reforma implica que todas esas instituciones accesorias del Ministerio Público pasen al Ministerio de Justicia, incluyendo el INASIF, e incluyendo, por ejemplo, la Procuraduría Administrativa del Tribunal Superior Administrativo, de lo cual puedo hacer un comentario más amplio posteriormente. Bueno, resulta que se entiende que el fundamento de la democracia está en la separación de los 3 poderes, ejecutivo, judicial y legislativo. Y aquí, ese esquema que ustedes quieren cambiar ahora, pone la mitad de la justicia, es decir, el Ministerio Público, depende directamente del Poder Ejecutivo. Porque la justicia tiene 2 partes, la judicatura, los jueces, el Ministerio Público, los procuradores, fiscales y fiscalizadores. Pero entonces a eso lo nombra el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hay una violación constitucional, porque está en la Constitución, de ese principio democrático de independencia de los poderes. Eso quiere decir que ustedes están abogando por 3 poderes absolutamente independientes entre sí. Sí. Yo quiero hacer una precisión. La reforma constitucional que se está planteando, y esto es bueno que se entienda, que es una reforma constitucional escueta, breve, y alguien dirá, bueno, pero esa es la reforma constitucional. Lo que pasa es que esta reforma no es más que un elemento de un proyecto de modernización del Estado, de apuntalamiento de la transparencia y la institucionalidad. Es decir, ese es el tema. Transparencia, institucionalidad y modernización del Estado. Ahora, dentro de ese propósito, ha habido la necesidad de tocar levemente la Constitución cuando llegamos al Ministerio Público, porque el propósito final de todo esto,
además de la transparencia, la modernización del Estado y la institucionalidad, todo esto lo que implica es precisamente eso. Digamos que lograr la mayor separación de los poderes públicos para que cada uno de ellos actúe con independencia. Y yo terminaba ahorita hablando de la Procuraduría del Tribunal Superior Administrativo, que la gente no le presta mucha atención, pero que es de gran trascendencia para la institucionalidad de la República Dominicana, la instancia del Tribunal Superior Administrativo. Dentro de este esquema, dentro de todo este gran contenido de la reforma, de la modernización del Estado, de lo cual como he dicho, la reforma constitucional es apenas un elemento, hay un paquete de proyectos de ley que se van a proponer. Por ejemplo, hay un proyecto para reformar el accionar contencioso administrativo, es decir, cómo acceder ante el tribunal. Pero ¿qué resulta? Que ahí hay un representante del Poder Ejecutivo, que es el procurador, que no tiene régimen legal. Entonces, normalmente lo que nombran es un procurador adjunto del Procurador General de la República, y los adjuntos de ese procurador administrativo suelen ser fiscales de corte de apelación que vienen de defender asuntos, digamos, de manejar asuntos de carácter penal puro, criminal, a manejar temas contenciosos administrativos que están muy distantes de lo que son sus atribuciones. Entonces, este es un funcionario que hay que buscarle lugar, que hay que crear un órgano para que lo maneje. Lógicamente, este no tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo. Es al contrario, este sería el abogado de la administración pública. Es decir, y tendría abogados adjuntos de la administración pública, cambiaría su nombre para que representen a la administración pública. Incluso esto daría lugar, si esta instancia, si este órgano se reorganiza, a que el Poder Ejecutivo tenga que contratar menos abogados para que los representen cuando el Poder Ejecutivo emite un acto administrativo y alguien lo cuestiona. Entonces el Poder Ejecutivo debe defenderse y para eso tiene esta abogacía de la administración pública. Asimismo, como decía Carolina, estaría, si es que dentro de la discusión y los acuerdos y el consenso, y una vez elaborada la propuesta para la reforma, todo esto se aprueba, estaría también el INASIF. Ayer, cuando nosotros presentamos la sinopsis del contenido de lo que sería la reforma, algunos de los participantes en el diálogo decían, bueno, pero ¿dónde está el contenido? ¿Dónde están las propuestas concretas? Y yo quiero decirle a la opinión pública que particularmente a un amigo que hizo la pregunta al licenciado Guillermo Moreno, yo le dije, quizá el Poder Ejecutivo debe excusarse por haber traído estos resúmenes, porque la agenda de ayer era para discutir la metodología de la discusión. Sin embargo, el presidente dijo, estas son las reformas que yo quiero proponer y no quiero traerlas hechas totalmente, salvo que ustedes me lo pidan, porque están. Queremos que esto, dar un pie para la discusión y que surjan las particularidades, surjan del diálogo, porque de eso se trata. Usted es miembro del PRM, ¿verdad? Sí, yo soy miembro del PRM. La situación en que ha sido colocado el partido por estos legisladores que el Ministerio Público ha investigado, perseguido y acusado, es una cosa que por lo menos este programa la veía venir desde hacía mucho tiempo y tenemos años advirtiendo. El presidente del partido, José Ignacio Paliza, dijo que cada cual que se defienda como pueda, porque el partido no los va a defender. ¿Considera que eso es suficiente? Es decir, que se defienda cada uno. ¿Usted no cree que el partido tiene una explicación que darle al pueblo dominicano por la forma en que está haciendo las postulaciones que permite que se cuele el crimen organizado? Y que debería decir qué va a hacer en lo adelante para garantizar que no se sigan colando riferos,
narcotraficantes y esa calaña de personas? Bueno, primero quiero hacer una precisión previa. Yo soy presidente del Consejo de Disciplina del PRM, por lo que prefiero no entrar en particularidades, porque estaría prejuzgando sobre acciones disciplinarias que a lo mejor llegarían en algún momento a la instancia que yo presido. Ahora, en términos general, lo que me pregunta, yo pienso que los partidos políticos, en sentido general, deben revisarse y que deben replantearse la capacidad de selección y discriminación al momento de escoger sus candidatos. Y ante esta situación, ustedes tienen ya a varios legisladores y se dice que vienen más, que van a estar frente a la Suprema Corte de Justicia respondiendo por las acusaciones que le formula el Ministerio Público. La dirección del partido no se ha reunido para tratar ese tema o simplemente le responden a la prensa, o ha habido reuniones para tratar ese problema.